Muy buenas tardes a todos. El Jardín Botánico de Bogotá, José Celestino Mutis, les da la bienvenida al curso de elaboración de productos alimenticios y medicinales empleando especies vegetales. En la producción de esta nueva jornada académica presento a mis compañeras, María Eugenia Torres, María Claudia Pacheco, Magda Arbudes y quien les habla, Nancy Mejía López. La dinámica del curso es la siguiente. Primero escucharemos a la expositora durante el curso. Pueden colocar sus preguntas en la caja de preguntas. Haremos un espacio para preguntas a la mitad de la capacitación y al final estamos dando respuesta a las preguntas que queden. Sin más preámbulos, presento a Diana Carolina Corzo Barragán. Es magíster en diseño de productos de la Universidad de los Andes, especialista en gestión de proyectos de ingeniería de la Universidad Distrital e ingeniera agroindustrial de la Universidad del Tolima. Es investigadora de la línea de bioprospección del Jardín Botánico de Bogotá desde el año 2007. Es autora de diversos artículos, libros, cartillas, manuales. También ha participado como ponente en espacios académicos a nivel nacional e internacional. Como actividades de formación, ha dirigido varias tesis de grados en temas relacionados con el aprovechamiento de los recursos vegetales. Sus temas de interés son los productos naturales, las plantas argentinas, ciencia y tecnología de alimentos. Su trabajo de investigación se enfoca en el aprovechamiento de materias primas de origen vegetal, con el propósito de obtener productos derivados a nivel alimenticio, industrial y medicinal. Bienvenida, Diana. Muchas gracias, Nancy. Bueno, buenas tardes para todos. Bienvenidos a este curso virtual. ¿Confirman si estamos viendo la pantalla? Sí, señora, se está viendo perfecto. Bienvenidos a este espacio que preparamos desde la Subdirección Científica. Gracias por acompañarnos siempre en todas las actividades que hemos programado. Esta virtualidad nos ha permitido que podamos llegar a muchas más personas. Estos cursos siempre los hemos ofrecido en el jardín, en especial que es como los que tienen más trayectoria, pero por la capacidad de nuestro laboratorio asisten 10, máximo 12 personas. En estos procesos virtuales hemos tenido 300, 200 personas que nos acompañan. Entonces, pues, a todo hay que darle lo bueno y en este caso, la ventaja de la virtualidad, no solo que los que nos estén acompañando ahorita en el en vivo, sino que también todas las charlas que dictamos quedan en el canal de YouTube del Jardín Botánico. Entonces, pues muchas gracias por su interés y vamos a contarles un poquito sobre cómo va a ser la temática que vamos a manejar. Es solo pues teórico, pero tenemos unos videos de apoyo que van a mostrar cómo vamos a hacer estos productos. Entonces, los métodos de alimentos, las generalidades que debemos tener en cuenta para manipularlos, algunos conceptos básicos, bases técnicas y operaciones unitarias en la elaboración de mermeladas, conceptos básicos también para la elaboración de néctar. Y en la segunda sección vamos a hablar sobre la aplicación cosmética de las plantas o medicinales, obtención de extractos oleosos, etanólicos y obtención de ungüentos. Para iniciar, pues muchas de las personas que nos acompañan son visitantes o seguidores del jardín, pero yo siempre empiezo contándoles como la misión del Jardín Botánico. El Jardín Botánico es un centro de investigación y desarrollo científico con énfasis en ecosistemas altoandino y de páramo que se encarga de generar conocimiento en torno a la flora altoandina, también se encarga del arbolado urbano y del mantenimiento de las colecciones biológicas del jardín, que están en el jardín, y a través de diferentes programas de educación ambiental, también hacen toda esta información llegue a las comunidades. Para ello tenemos 3 áreas misionales, una de ellas es la subdirección científica, donde se genera todo este conocimiento a través de diversos programas de investigación. Una es la subdirección técnica, la que hace los programas de manejo de arbolado y manejo de las colecciones biológicas. Y la otra es la subdirección educativa y cultural, que son los que hacen los programas de educación ambiental
y es quizás la que está más cerca también de la comunidad, porque son los que hacen los diversos programas culturales en los que participa el jardín. Uno de los programas de investigación de la subdirección es el de uso sostenible, el cual se fundamenta en 3 ejes temáticos. Uno es el de propagación, sanidad y bioprospección. La propagación la abordamos desde lo tradicional e in vitro. Fitosanidad se establecen, se identifican los signos y síntomas que tienen las plantas y el suelo. Y en el eje de bioprospección, en el cual yo trabajo, es comprendido como las investigaciones que se realizan con el fin de identificar las potencialidades de una planta para que tenga un uso sostenible. En ese sentido, nuestra línea está en 2 ejes temáticos. Uno de ellos es la fitoquímica, y en la cual analizamos los metabolitos secundarios presentes en las especies que priorizamos y evaluamos su actividad biológica. Actividad biológica frente a bacterias, hongos, si son antioxidantes, entre otras. Ya con estos resultados, nosotros podemos plantear un aprovechamiento de las especies. Para ello, hacemos ensayos experimentales para obtener productos transformados, que es el objeto de este curso. Vamos a hablar de unos ejemplos, pero normalmente este es nuestro quehacer de investigación. Cuando son especies alimenticias, nosotros desarrollamos estudios en bromatología y caracterización físico-química de estas especies. Todo esto, pues con el fin de diseñar o desarrollar productos que tengan un interés económico y comercial y que permitan obtener a la sociedad un beneficio de forma racional y sostenible, entendiendo que a través del uso podemos tener una estrategia de conservación de las especies, porque si las personas saben para qué sirve la especie que tiene, pues propende por conservarla. Bueno, como sabemos, el aprovechamiento de los recursos vegetales se ha dado desde tiempos inmemoriales en forma industrial, medicinal y alimenticio, y ha jugado las plantas un rol muy importante para el desarrollo de nuestra humanidad. ¿Por qué transformamos los alimentos? Los alimentos vegetales son muy susceptibles a ser dañados, presentan diferentes factores que aceleran su descomposición. Estos daños pueden ser causados por algunos microorganismos o parásitos y generan un daño biológico. También los daños físicos, que son los que están relacionados con el aire, la temperatura, la luz directa, las condiciones de humedad, aceleran que los vegetales se dañen más rápido. Y también tenemos algunos daños que son daños químicos, donde podemos ver que los frutos empiezan a oxidar y demás. Entonces, en los vegetales son perecederos, quiere decir que su tiempo de vida útil es muy corto. Por eso la transformación de alimentos o procesamiento es una opción para alargar su vida útil y también pues para diversificar la forma de uso de una especie. A través del tiempo se ha visto que pues desde la antigüedad se vio la necesidad más de conservar los alimentos, ya que cuando había abundancia en alguna cosecha no se podían consumir todos a la vez. Entonces, empíricamente se fueron creando distintos métodos de conservación, los cuales actualmente se mantienen, solo que han sido mejorados a través del desarrollo tecnológico, pero sus bases datan desde la antigüedad. Es importante conservar los alimentos, hacer estos procesos, porque facilitan la manera variada de tener una especie. Por ejemplo, si yo tengo un ají en estado fresco y no lo consumo de una vez, pues este se va a dañar. Pero si hacemos un proceso de transformación, puedo tener una salsa de ají, puedo tener un ají encurtido, puedo tener un ají deshidratado. Entonces diversifico la forma en que yo me puedo comer la misma especie y alargo su vida útil. De esta manera también los productos pueden llegar a más sectores, no solo donde los cosechamos, sino que su canal de distribución se puede ver aumentado con estos procesos de transformación. Así alargamos pues su vida útil,
aumentamos la disponibilidad y pues por ende también el consumo. También si yo soy productor, los procesos de transformación le dan un valor agregado a las materias primas. No es lo mismo vender una libra de mora que una mermelada de mora. Y muchas veces estamos como sesgados de que para transformar necesitamos una empresa, una fábrica, un laboratorio grandísimo, pero en el curso, en esta charla que vamos hoy a tener, pues ustedes se van a dar cuenta que también lo podemos hacer desde nuestra cocina o en un espacio adecuado, no muy grande, en lo que no requiera mucha infraestructura. Otro beneficio de la transformación de alimentos es que ahorran tiempo y esfuerzo al consumidor final. Cuando ya tenemos un producto procesado, está listo para el consumo, no necesita la desinfección, la adecuación, en algunos casos precocción o dependiendo del tipo de alimento. Entonces, este es otro de los beneficios que se nos da al conservar los alimentos. Antiguamente, como les decía, pues las técnicas que se construyeron empíricamente son las que hoy se mantienen. Un caso es el ahumado, el salado y la deshidratación. Estos procesos en muchos lugares de nuestro país todavía se realizan y de hecho, por ejemplo, en el ahumado son técnicas que se emplean para darle un sabor diferencial a cierto tipo de productos. Existen diferentes métodos de conservación de alimentos. Unos son por frío, en este caso es como los más comunes, generalmente en casa siempre tenemos contamos con un sistema de refrigeración o congelación. Lo que nos permite estas bajas temperaturas es alargar la vida útil de lo que allí tenemos. También existe la ultracongelación. Cuando hablamos de métodos por calor, estamos hablando de escaldado, cocción y pasteurización. Estos se diferencian entre sí por los tiempos y temperaturas que tienen unos de otros. Cuando eliminamos agua, aplicamos técnicas como la deshidratación. Esta deshidratación puede darse naturalmente con el sol o también con algunos hornos o estufas que nos permite eliminar agua a través del calor en el producto. Otro método es el ahumado, que a través del humo generado pues se empieza a hacer una eliminación de agua. Sabemos que en los vegetales el compuesto mayoritario es el agua y por eso es que los hacen tan perecederos, pero si empezamos a retirar esa cantidad de agua, su vida útil va a alargarse de esta manera. También empleamos algunos agentes químicos. Cuando hablamos de químicos no pensemos en otra cosa, sino son cosas normales que usamos como la sal, el azúcar y el vinagre, que nos permiten tener este método de conservación en frutas y vegetales. Hay algunas otras técnicas que son empleadas, pero estas sí ya son pues a nivel industrial, como son el vacío, aplicación de liofilización o rayos ultravioleta. Para manipular alimentos, no, como les estaba contando, no necesitamos una infraestructura, cursos especializados y demás, pero sí debemos tener en cuenta algunas recomendaciones generales para manipular alimentos. Ahora por la pandemia estamos pues muy juiciosos con el lavado de manos y demás, pero normalmente no era así. Ahora pues somos mucho más cuidadosos en este sentido, pero entonces siempre que vamos a manipular alimentos debemos lavarnos nuestras manos con agua potable y jabón. Ese lavado de manos incluye los dedos, las uñas, la parte entre el codo, para asegurarnos de tener una asepsia garantizada. El uso de tapabocas y de cofia o cabello recogido, cofia o gorro, para evitar pues accidentes. Las personas que manipulen alimentos deben de estar capacitadas con hábitos higiénicos. En esta imagen tengo unos dedos con hongos, pues esto no es adecuado para el procesamiento de alimentos porque muchas veces las labores que realizamos se realizan sin guantes. Entonces debe tener la persona un estado adecuado de salud y tener un cuidado personal pulcro, porque
Algunos olores traspasan cuando preparamos los alimentos. Si hay personas fumadoras, el humo, el cigarrillo tiende a dejar un olor muy fuerte que puede interferir en la calidad del producto final. Entonces, debemos usar ropa limpia siempre, delantal o bata de laboratorio para manipular los alimentos. Debemos tener las uñas cortas y cepilladas. Generalmente siempre el manipulador de alimento no debe usar esmaltes porque tiende a veces a descascararse y cae dentro de la preparación. Y al tener uñas largas, pues quizás se acumulen algunos microorganismos. Entonces, lo ideal es que siempre tengamos uñas cortas y cepilladas. En cuanto al lugar donde vamos a preparar alimentos, pues debe ser un lugar iluminado, con pisos y paredes lavables, que tengan lámparas. Si ya yo voy a hacer una producción en grande, que estas lámparas tengan una cubierta protectora, por si llegase a pasar un accidente, que se rompa un bombillo y demás, esta cubierta protectora reciba todos los residuos. Debe tener una ventilación y agua potable para el proceso de cocción y lavado. Debemos usar algunos equipos y utensilios que estén en acero inoxidable, o cuando no, debemos lavarlos siempre y desinfectarlos antes de su uso. Acá en algunas imágenes que quiero mostrarles, que son utensilios que no son, pues que generalmente tenemos en nuestras cocinas. Cuando las personas hacen pastelería y demás, tienen una balanza. En este caso es importante para las preparaciones porque nos permite tener un control del peso y con esto sacar rendimientos y las formulaciones. Entonces, esto sí es necesario. Estas balanzas oscilan entre 30.000, 40, 50, dependiendo, pero las básicas se consiguen en 30, 40.000 pesos. Debemos tener cuchillos, tablas, bol en acero inoxidables, algunos embudos, ya sean plásticos, coladores y jarras medidoras que nos permiten tener precisión en nuestras preparaciones, en la formulación. Acá están algunos envases que son los que usamos para el proceso de elaboración de productos. Estos envases son de vidrio con tapa hermética. Generalmente cuando compramos algunos productos vienen en ellos y estos son reutilizables. Simplemente yo los puedo lavar, desinfectar y volver a esterilizar, así como lo hacíamos antiguamente con los teteros, sumergir en agua hirviendo por cierto tiempo. Entonces, estos productos también tienen la ventaja de que son reutilizables. O si no, pues también existen tiendas donde los podemos conseguir, los venden por unidades y demás. De acuerdo al producto que yo voy a elaborar, escogemos el tamaño y la forma más adecuada. Bueno, uno de los productos que hoy queremos contarles es un producto, ¿cómo hacer? Es un producto que es de uso común, son las mermeladas. En este caso aquí tenemos una imagen de mermelada de uchuva, poco tradicional en el mercado, pero fácil de hacer, y la uchuva pues es un fruto que tenemos de fácil adquisición en nuestra zona. Entonces, las mermeladas, por la definición, son productos que se obtienen por la preparación de frutos sanos, troceados o tamizados y adición de azúcar. La mermelada no va a tener agua, no va a tener, tiene algunos aditivos permitidos. En nuestro caso, en lo que nosotros manejamos en el jardín, no los empleamos, usamos pues la pectina propia de las frutas, y en algunos casos para regular la acidez usamos el ácido cítrico proveniente del limón, pero industrialmente pues sí tienen espesantes, pectinas para lograr el punto de gelificación. La característica que ellos tienen es que tengan un mínimo de sólidos solubles, que es como la concentración de azúcar que tienen y lo que le da la textura, y a su vez, como les contaba, es un método de conservación de alimentos. Entonces, este se hace a través de la adición de azúcar. Aquí es cuando vamos a hablar de grados Brix. En las mermeladas, cuando es baja en calorías,
la tenemos en un rango entre 50 a 55 y una mermelada normal está entre 55 y 70 grados Brix. El proceso se los voy a contar paso a paso. Entonces, lo primero que debemos hacer cuando llega el material es hacerle un pesado para establecer rendimientos. Hacemos una selección de los frutos, retirando los que presenten algún tipo de descomposición, ya sea por daños físicos, que se hayan apachurrado en el proceso de almacenamiento, que estén sobremaduros y pues generando pudrición, o al contrario, que estén muy maduros porque estos frutos no los puedo emplear porque va a dañar las características organolépticas de mi producto. Entonces yo debo asegurarme de tener productos 100% sanos para asegurar así la calidad de mi mermelada. Debemos hacer un lavado y desinfección. Este lo hacemos con agua potable, limpiamos los frutos y luego los sumergimos en una solución de hipoclorito de sodio por 3 a 5 minutos. Posteriormente enjuagamos con agua para eliminar los excesos de cloro. Para desinfección de alimentos, esta es como la formulación y es cuando hablamos de partes por millón. Pero en términos sencillos lo que debemos hacer es usar 1 mililitro de hipoclorito en 1 litro de agua. Para medir ese mililitro yo puedo usar jeringas desechables que pues son de precisión y me permiten tomar ese mililitro y lo llevo a 1 litro. Yo en las casas normalmente se encuentran jarras medidoras que tienen el volumen, o si no la licuadora, generalmente el vaso también está marcado para que podamos identificar o medir ese litro o 2 litros de agua. Si no contamos con una jeringa, vamos a usar un gotero que nos permita tomar 20 gotas en 1 litro de agua. Lo dejamos 3 a 5 minuticos las frutas y luego las enjuagamos con agua potable. Existe una forma tradicional de hacer las mermeladas, que es cuando aplicamos proporción 1:1. Quiere decir que por 500 gramos de fruta yo uso 500 gramos de azúcar. Generalmente se hace así y pues da también la textura y da la concentración de los grados requeridos por la norma. Pero cuando ya hacemos un proceso de formulación, existe esta fórmula que establece la cantidad de azúcar que yo le debo adicionar a esa fruta que voy a procesar. Entonces esa fórmula habla sobre la cantidad de fruta a procesar. En nuestro ejemplo son 500 gramos. Los grados Brix final del producto, en este caso son 65 grados Brix al que lo queremos llevar, y lo dividimos por 100 y le restamos el azúcar aportado por la fruta. En este caso podemos consultar unas tablas que nos indican los grados Brix de algunas frutas. Como vemos acá hay algunos ejemplos que me dice cuántos grados Brix, cuánto azúcar me aporta la mora, la uchuva y el agraz. En el laboratorio usamos un equipo que se llama un refractómetro, que lo que me permite es tomar una gota en este caso estamos hablando de uchuva, una gota de uchuva y saber cuántos grados Brix tiene o cuánto azúcar me aporta esa fruta. Pero no pensemos como que, ay no, pero es que yo no tengo refractómetro, entonces yo ya no podría hacer esto en mi casa. No, también podemos buscar bibliografía y todos estos datos ya están reportados. Entonces, pues aunque varían de acuerdo al lugar de colecta y el estado de madurez, son, por decir, generales sí están. Como en nuestro caso estamos hablando de la uchuva, en la uchuva tiene entre 13 y 14 grados Brix. Entonces despejamos la fórmula y nos dice que para 500 gramos de fruta yo voy a usar 312 gramos de azúcar. Generalmente es como el 60% con respecto al peso de la fruta, lo que empleamos. Entonces, si vemos aquí, si hay una diferencia casi de 200 gramos a que si yo la hago por la fórmula tradicional, como la hacían las abuelitas, que hacían 1:1. Entonces, ahí sí ya hay una diferencia. Y esto puede ser estándar. Entonces, yo generalmente puedo decir 60-65% de acuerdo a la cantidad de fruta, es lo que le agrego de azúcar. Ya teniendo en cuenta la cantidad que vamos a emplear de azúcar, podemos hacer posteriormente
la homogenización de elementos. Para esto es que es importante tener una gramera, que como les decía, no es un equipo costoso, pero que sí nos ayuda a tener precisión, porque yo voy a comprar media libra de azúcar, o 500 gramos, una libra, pero ¿cómo saco los 312? Entonces, en este caso, pues sí es necesario tener una gramera para poderlo hacer, o si no, tendría que hacerlo como de forma tradicional o al tanteo, pero quizás no nos va a dar la característica del producto. Luego vamos a cortar en trozos, dependiendo de cada fruta. En este caso estamos hablando de la uchuva, lo hacemos en trozos, dividimos el fruto en 4, o hay personas que prefieren licuar la uchuva. No la vamos a colar porque a mí, pues, cuando son semillas pequeñas, como en el caso de la mora, el agraz, la uchuva, me parece que da una apariencia bonita al producto, entonces los dejan. Otros sí prefieren tamizarlo para que se vea solo translúcido el producto. Entonces eso ya depende como de los gustos del consumidor, o quizás yo tenga diversidad en el mismo producto, entonces puede hacer uno con semillas y otro sin semillas. Le hacemos una precocción. En esta precocción lo que hacemos es muy importante para extraer la pectina. Entonces ponemos la fruta a hervir. Recuerde que en ningún momento hemos empleado agua, solo la frutica. La ponemos en nuestra olla para que comience a calentarse. Cuando suelte el primer hervor, empezamos a revolver con suavidad. Aquí es muy importante porque este primer calor que le ponemos a los frutos ayuda a mejorar, como a resaltar el color y los sabores. Posteriormente de que suelte ese primer hervor, vamos a hacer la adición de azúcar. Y entonces no la vamos a adicionar completamente, sino cuando el volumen se haya reducido. Entonces vamos agregándola la mitad en forma directa, y luego la otra se va agregando cuando ya esté incorporada la primera en el producto. Debemos revolver constantemente. Para esto, pues industrialmente se hace con marmitas, con unos agitadores mecánicos. En nuestro caso, pues lo podemos hacer en una olla con alguna palita para evitar que se pegue. ¿Y cómo sabemos cuándo retirar la mermelada o cuándo ya va a estar? Para ello vamos a hacer el contenido de sólidos solubles que va a tener el producto es entre 65 y 68, como les contaba al principio, que eso es por una norma técnica. Pero vamos a hacer mediciones periódicas para saber cuál es el punto en que ya alcanzamos. Es parecido cuando tú haces arequipe, que se va viendo el punto de gelificación. En estas imágenes podemos ver como las diferencias, pero acá está la prueba de la gota en el vaso de agua. ¿En qué consiste? En que yo pongo un vaso con agua y voy poniendo una gotica de mi producto, la saco de la olla, espero que se enfríe un poco, porque no es lo mismo cuando está caliente, espero que se enfríe un poco y la dispongo en el vasito. Me muestra si queda en la parte superior, que aún no está. Si cae y se apachurra en el fondo, quiere decir que todavía le falta. Pero si la textura que dan son gotas y no se esparcen, quiere decir que así ya está. Esta es una forma casera como nos podemos indicar que ya es el punto final. En el laboratorio nosotros lo hacemos con este equipo que está acá en la parte de abajo, que se llama un refractómetro. Pero lo que quiero, y soy enfática en eso, es que no piensen que porque no tenemos este equipo, entonces nosotros no podemos hacer el proceso y, ay, ¿qué estamos haciendo acá viendo el curso? No, también lo podemos hacer de manera manual. Entonces, por eso yo les doy las dos opciones. Les cuento cómo lo hacemos en el laboratorio, pero también les cuento cómo ustedes lo pueden hacer en casa. Bueno, ya tenemos el punto de nuestra mermelada, entonces procedemos a envasarlos. Para eso lo hacemos en caliente, no debemos esperar que se enfríen, no tengamos pensamientos de que, ay, no, estos envases se me van a romper porque el producto está muy, muy caliente. No, estos envases son diseñados para soportar altas temperaturas. Entonces debemos empacarlo caliente para mejorar la fluidez del producto. Este empaque lo debemos hacer hasta el cuello del envase
y debemos taparlo de una vez. Estas tapas tienen un sistema que genera como un tipo de clic cuando me queda ajustada, y debo asegurarme de que quede muy bien, porque si entra oxígeno el producto se me va a dañar. Entonces debo asegurarla de que esté bien cerrada, porque además posteriormente vamos a hacer, vamos a girarlo, vamos a voltear el envase con la finalidad de esterilizar la tapa y crear un ambiente de vacío dentro del producto. En esta posición vamos a dejar por 3 minutos. Posterior a ello, lo que hacemos es un choque térmico, y este se hace en unas cubetas con hielo o agua fría. Yo pongo el envase que está caliente porque está a temperatura de ebullición y lo sumerjo en la cubeta, y este cambio brusco de temperatura es también una forma de esterilización. Entonces lo dejamos en esas cubetas de agua fría o con hielo por espacio de 3 a 5 minutos. Finalmente tendremos el producto final. Acá es como en la imagen vemos un diagrama de flujo en el cual cuenta el paso a paso de lo que estábamos hablando, que es la selección, pesado, lavado, desinfección, corte en trozos. Este corte en trozos pues depende de la fruta que yo use. A veces no hay que cortar, sino despulpar o hacer algún tipo de adecuación. Si estamos trabajando con mora o fresa, debemos retirar el pedúnculo y pesarlo también, porque todo esto son algunas mermas que se tienen en el proceso. Luego hacemos la precocción, cocción, llegamos al punto de gelificación, envasamos, hacemos el choque térmico y hacemos un etiquetado. En este video quiero mostrarles lo que estamos hablando en este momento y resumen las operaciones que les acabo de contar. Acá pues estamos pesando los frutos cortados en trozos. Como vemos, son frutos seleccionados 100% de buena calidad, para asegurar así la calidad de nuestro producto final. Acá estamos en el proceso de desinfección, lavado de desinfección, donde sumergimos los frutos. Acá están el corte en trozos y la precocción. No sé si es corte en trozos. Acá empezamos a hacer la precocción. En este caso del ejemplo pueden ver que lo hacemos en estufas eléctricas, que son con las que contamos en el laboratorio, y con instrumentos de cocina tradicionales, empleando ollas normales. Acá estamos viendo cómo se hace la adición de azúcar y posteriormente el envasado. Aquí vemos cómo le cambiamos la posición al frasco para esterilizar la tapa también y generar un vacío. Y aquí está el etiquetado. Faltó en el video choque térmico, pero es simplemente poner los tarritos, los frascos de mermelada en una cubeta con agua fría. El etiquetado es muy importante y nos permite siempre identificar el tipo de producto que hemos elaborado. Generalmente tiene unos datos como son las fechas de elaboración, los ingredientes, en el cual debo resaltarlos de mayor a menor. En este caso, en el ejemplo que estábamos viendo de la mermelada de uchuva, pues el contenido mayoritario es uchuva, le continúa el azúcar. Entonces siempre debo poner los ingredientes y una fecha aproximada de vencimiento. La fecha de elaboración, pues hoy 2 de diciembre, y la fecha de vencimiento la calculamos entre 6 meses a 1 año. Yo tengo algunos ensayos que, elaborándolos de esta misma forma, que me han durado hasta 2 años, pero normalmente nos ponemos en un tiempo más corto, porque si es para el consumo en el hogar, pues no hay problema, pero si ya cuando yo puedo comercializar estos productos en algún tipo de mercados especializados, como los mercados campesinos y demás, pues es mejor irnos por menos para evitar algunos inconvenientes. Bueno, perdón. Otro producto que vamos a elaborar, vamos a contarles cómo lo elaboramos, son los néctar de frutas.
Los néctar tienen 3 ingredientes que son agua, pulpa de fruta y azúcar como conservante. Existe una resolución que me indica, la resolución 3929 del 2013, que indica sobre su preparación. Entonces, el proceso empieza con el pesado, el cual, como lo mencionamos anteriormente, es importante para determinar el rendimiento que se puede obtener en el proceso. Con este rendimiento, pues calculamos pérdidas y demás, y en este rendimiento es importante para establecer los costos del producto que estamos elaborando. Hacemos una selección para eliminar las frutas que presenten algún tipo de contaminación por microorganismos, que estén afectadas por magulladuras y demás. Posteriormente hacemos un lavado y desinfección con la finalidad de eliminar la suciedad y hacer una esterilización, una desinfección del producto. Vamos a hacer acá, a diferencia del proceso con la mermelada, un escaldado. El objetivo de esta operación es ablandar la fruta para facilitar el despulpado y también ayuda a reducir la carga microbiana, inactiva algunas enzimas. Entonces, esta precocción se realiza sumergiendo los frutos en agua a temperatura de ebullición por 3 minutos. Este tiempo puede cambiar de acuerdo a la dureza de la fruta. En nuestro caso, en el ejemplo para el néctar, vamos a hacer un néctar de mora y entonces cuando tenemos el agua hirviendo, sumergimos los frutos por 3 minutos y posteriormente los retiramos del calor. Dependiendo del fruto, hay que hacer o no pelado. ¿Sí? Si estoy haciendo, pelado. Si estoy trabajando con duraznos y demás, vamos a tener que pelarlos. En el caso de la mora, lo que se hace es una adecuación de retirar el pedúnculo. Para el despulpado, industrialmente, pues se hacen con despulpadoras industriales. En nuestro caso, a nivel casero, lo podemos hacer simplemente con tamices o coladores, retirando el agua del escaldado. Y solo con la fruta empezamos a colarlo para separar las semillas de la pulpa. El líquido que nos queda en la parte inferior es lo que denominamos pulpa. En este caso, y también todo esto viene por la resolución que me dice cómo se hacen los néctares, vamos a saber que los néctares los hacemos en una proporción 1:3. Quiere decir que por una parte de pulpa debo adicionar 3 partes de agua. Esto equivale a que las néctares de fruta tienen un 25% de fruta y también deben tener un mínimo de azúcar. Entonces, recordemos que el azúcar lo usamos como un método químico de conservación de alimentos. Entonces, para ello es importante establecer la formulación. Entonces, vamos a hacer un ejemplo con 300 mililitros de pulpa. Si tenemos 300 y decimos que la proporción es 1:3, entonces 3 por 3, 9. Entonces uso 300 de pulpa más 900 de agua. Entonces voy a tener en total 1200 entre pulpa y agua. Y para saber cuánta cantidad de azúcar, los vamos a hacer bajos en azúcar. Generalmente, bueno, personalmente me pasa que cuando pruebo un jugo o néctar procesado, nos da la sensación de que son muy dulces. Y los comerciales, si es por norma, que manejan ciertos rangos altos de azúcar como método de conservación. Yo no lo puedo dejar bajo en azúcar porque tampoco se me va a conservar el producto. Entonces, lo que hago normalmente cuando hacemos estas formulaciones es trabajar con el tope mínimo. Entonces sabemos que está entre 10 y 14 grados Brix, entonces nosotros lo hacemos con lo mínimo, que son 10 grados Brix. En este caso la sensación de dulce va a ser menor y pues también va a cumplir con la norma técnica de concentración de azúcar dentro del jugo o néctar. Entonces vamos a desarrollar esta fórmula que está acá, que habla sobre la cantidad de pulpa diluida y la multiplicamos por los grados Brix final, que son 10, y los grados Brix inicial. Generalmente, como es una mezcla, el azúcar que me aporta la fruta es muy poquito, porque teníamos 300 mililitros de pulpa, más 900 de agua,
pues se nos diluyó bastante. Entonces lo que nos aporta de azúcar la fruta acá es máximo 1. Entonces desarrollamos esta ecuación y sabemos que para hacer esos 1200 mililitros vamos a usar 120 gramos de azúcar. Generalmente, y aunque pues a veces esto es como de práctica, pero yo lo puedo hacer pensando, tengo 1200 de agua con pulpa y el 10%, el 1%, el 10, perdón, va a ser la cantidad de azúcar. Entonces son 120 gramos. Pero algunas personas de las que participan en nuestros cursos dirán, no, pero tanto enredo para hacer un jugo de mora, pero no es un simple jugo de mora, es un néctar que tiene una cantidad de fruta mayor. Este producto, cuando hacemos en casa el jugo de mora, pues si no me lo tomo hoy, que máximo me va a durar hasta mañana, mientras que estos néctares nos van a durar entre 6 meses y 1 año si yo no los abro. Entonces esa es la diferencia y esa es la ventaja, porque en este procedimiento es algo que nos dicen nuestros participantes, como que lo vemos tan enredado para probar el mismo jugo, pero no es el mismo jugo, porque se nos va a extender su vida útil muchísimo más tiempo. Posteriormente a esta formulación, nosotros lo que vamos a hacer es una homogenización. En esta homogenización, pues la finalidad es mezclar todos los ingredientes, que ya sabemos cuánto de agua le vamos a adicionar. Como los comenté anteriormente, usamos algunos elementos de medición, jarras o licuadoras, que nos permitan saber exactamente la cantidad de la pulpa y de agua. Luego le vamos a adicionar el azúcar, en este caso si la adicionamos toda completa, y luego lo llevamos a un proceso térmico como método de conservación. Generalmente en la industria usan altas temperaturas por periodos cortos de tiempo, así es como lo hacen con las leches y otros tipos de bebidas. En nuestro caso lo que vamos a hacer es calentar el néctar y cuando empiece a ebullición lo ponemos por 15 minutos. Luego de esto lo retiramos del fuego. Generalmente se crea una espuma, dependiendo del tipo de fruta, pero es algo común, se crea una espuma y lo que se hace es retirarla con espátula y lo llevamos al envasado. Al igual que en las mermeladas, se hace en envases de vidrio en temperatura recién retirada del horno, entre 85, del fuego, perdón, entre 85 y 90 grados y llenamos la botella hasta el cuello del envase. Ponemos la tapa inmediatamente, sentimos el clic y luego lo llevamos al enfriado o choteque térmico. En la imagen que tenemos acá en la parte inferior vemos una olla con cubitos de hielo y ahí es que ponemos. Acá se le adiciona agua también, no solo hielo, sino agua, y ahí ponemos el envase. Este es el diagrama de flujo del proceso que les acabo de contar, que empieza con el pesado, la selección, el lavado, la adecuación, hacemos un escaldado, recordemos que el escaldado fue por 3 minutos a temperatura de ebullición. Luego hacemos el despulpado. En este despulpado, pues después del escaldado, retiramos el agua. Nos quedaron solo las moritas. Esas moritas las llevamos a la licuadora y luego la pasamos por un tamiz o un colador para retirar las semillas y el líquido que nos queda en la parte inferior, pues es la pulpa de fruta. Luego hacemos la formulación dependiendo de la cantidad de pulpa que obtuvimos. Luego hacemos una formulación, la pasteurización, envasamos y el choque térmico. Acá tenemos preparado otro video en el cual se resume el proceso que les estoy contando. Todo inicia con el pesado de los frutos, el lavado y desinfección, en el cual sumergimos los frutos a temperatura ambiente, en agua con hipoclorito, luego retiramos los excesos de hipoclorito enjuagándolo con agua potable. Acá están los frutos en el escaldado. Este proceso dura 3 minutos, luego lo ponemos en licuadora y empezamos a hacer el tamizaje para sacar la pulpa de fruta.
En la parte inferior vemos la pulpa, el líquido que se tiene sin semilla, y aquí lo que estamos haciendo es midiendo cuánto obtuvimos de la materia prima que estábamos procesando. En este caso fueron 105, 110 mililitros, entonces usamos algún elemento de medición. Luego empezamos a hacer la homogenización, donde mezclamos el agua, el azúcar, y lo ponemos al tratamiento térmico que mencionamos. Si ven que acá se genera la espuma, esta es la espuma que yo les digo que debemos retirar antes del envasado. El envasado lo podemos hacer en este caso empleando una jarra dispensadora o un embudo. Siempre es importante realizar la etiqueta, ya sea, esta es la parte posterior, tiene los datos que les estoy contando. Ahorita en una sección les voy a decir los datos que debe tener todas las etiquetas. Bueno, estas son algunas ideas que quiero dejarles sobre productos que podemos hacer. Yo soy muy enfática y de verdad que quiero que ustedes, los que nos están viendo, así como los participantes que hemos tenido, puedan hacerlo y desarrollarlo, así que no crean que hay limitantes, que podemos hacer estos procesos de transformación con lo que tenemos y estos productos son muy apetecidos. En estas ideas hay unos aceites que son aceites aromatizados, entonces yo puedo emplear las plantas secas deshidratadas, las cuales macero y las pongo en botellitas que mejoren su apariencia. Estos aceites son muy empleados en cocina. Les ponen especias como romero, algunos les ponen pimientas o ajís, y todo esto pues en culinaria le da un sabor diferencial a las preparaciones. Y de acuerdo a cómo yo los muestre, mejor los adorne o los haga más atractivos, pues van a tener un mayor mercado. Y son productos de fácil elaboración. Pero siempre debo tener en cuenta, si yo voy a hacer estos aceites y voy a emplear estas botellas, pues debemos siempre lavar las botellitas, desinfectarlas, esterilizarlas con agua hirviendo y dejarlas sumergidas por un tiempo. Y luego sí podemos envasar el aceite de oliva, el otro aceite, cualquier tipo de aceite de preferencia. Estos son algunos productos, las mismas mermeladas que estábamos hablando, o deshidratados, pero les dan un toque que los hacen más llamativos, ya sea la tapa, la cintica. Son algunas conservas también, estas son mermeladas, encurtidos, que los encurtidos dejan estas especias como parte para llamar la atención visual. Entonces depende de mi creatividad, cómo yo puedo mostrar mejor mis productos. Entonces con estas imágenes quiero darles algunas ideas por si lo quieren poner en práctica. Entonces estas mermeladas, por ejemplo, tienen una astillita de canela y demás, de fruta, otras usan cucharitas de madera, la ponen al lado, usan todo un toque artesanal, entonces usan cartón y demás para llamar así la atención de los clientes. Como les contaba, todo debe tener una etiqueta. No tiene que ser la etiqueta impresa, elaborada así, pero sí debe tener esta información. ¿Qué es el producto? Entonces, mermelada de uchuva, los ingredientes, el peso como tal de cada producto. Entonces, para ello pesamos el frasquito vacío, suponiendo que ya tenemos todos una balanza en casa, pesamos el producto vacío. Y luego pesamos el tarro con el producto lleno y así calculamos el peso. O si es en volumen, pues como ya lo habíamos medido, o los frascos vienen para 200 mililitros, 500, 1 litro. Entonces, la cantidad. Tenemos que poner la fecha de elaboración y fecha de vencimiento, algún tipo de contacto. Pues, por norma, por la resolución, tiene que tener muchos más datos. Tabla de composición nutricional, algunos puntos gráficos que me muestre si es alto en calorías, grasas o demás, pero artesanalmente está bien con que pongamos el nombre del producto, los ingredientes de mayor a menor y las fechas de vencimiento, de elaboración y vencimiento, y las condiciones de almacenamiento
de estos productos. Es decir, antes de abrir se pueden conservar en un lugar fresco, sin luz directa, pero después de abierto, como lo dicen todos los productos, consúmase en el menor tiempo posible. Bueno, en esta primera sesión quiero darle paso a las preguntas y luego seguimos con la segunda parte del taller. Muchísimas gracias, Diana. Tenemos bastantes preguntas. Comenzamos con una pregunta que hace Alfonso. Dice, en el caso de la sal, está en gran medida, lo puede es extraer parte del líquido que tienen los alimentos mediante ósmosis, pero para el caso del azúcar, ¿cómo funciona? El azúcar ayuda a que esa concentración que se hace en el producto permita que no se desarrollen los microorganismos. Ok, tenemos a Claudia Bolívar. Pregunta, ¿cómo sugieren limpiar los envases de vidrio? Gracias. Los envases de vidrio siempre los debemos sí reutilizar, o incluso cuando estén nuevos, los lavamos con agua y jabón. Posteriormente, los sumergimos en agua a temperatura de ebullición por 5 a 10 minutos. Industrialmente también los hacen con calor seco o en autoclaves y demás, pero en casa nosotros lo hacemos como lo hacíamos con los teteros. Y después de que ya estén, no los vamos a manipular con las manos, sino que usamos algún tipo de pinzas y los ponemos sobre un lienzo o toallita para evitar que se contaminen. Recuerden que estos envases son diseñados para eso, entonces no se nos van a reventar, no tengamos miedo de que porque los metemos en agua hirviendo, pues vamos a tener vidrios regados por todos lados, sino que están diseñados para eso y aguantan esas temperaturas. Bueno, tenemos a Rocío. En el caso de la uchúa o uvilla, ¿cómo se hace para que no quede con un sabor amargo? Gracias. Pues nosotros esta es de las que más elaboramos en nuestros talleres, la uchúa, y yo no sé si es por la formulación de la cantidad de azúcar, pero nunca hemos tenido esa percepción de amargosidad. Yo creo que el punto clave está en seleccionar frutos que estén en una calidad muy buena y un estado de madurez homogéneo, es decir, todos maduritos y que no hayan unos verdes o sobremaduros que quizás alteren estos sabores. Bueno, tenemos a alguien anónimo. Pregunta, ¿por qué producto se puede cambiar el azúcar? Un producto que no sea nocivo, ¿se podría reemplazar por stevia en polvo o líquida? ¿O cuáles otras? Bueno, este es una pregunta que hacen a menudo y era parte también como de mi proyecto de grado de la maestría, que yo formulé un néctar de diferentes frutas y también quería cambiar el azúcar por stevia. Pero resulta que con la stevia su poder edulcorante es muy alto. Quiere decir que yo uso un poquitico y ya me va a dar una sensación de dulce altísima. Pero con esa sensación de dulce nunca voy a alcanzar los grados Brix requeridos por la norma. Es decir, que no voy a tener el producto como lo requiere la norma, que tenga en el caso de las mermeladas entre 55 a 70 grados Brix, porque ella con un solo poquito me va a dar el dulce, pero no me va a dar esa concentración. Y acá en este caso, pues también estamos usando el azúcar como conservante. Sí lo hemos reemplazado de pronto por panela, pero no tengo una formulación exacta para ello. Bueno, tenemos a alguien anónimo. Pregunta, ¿cuáles técnicas de conservación son las que generan menos pérdida de nutrientes? Lo pregunta Ana Lucía. Bueno, por ejemplo, la deshidratación. Hay algunos nutrientes, vitaminas que se pierden por usar temperaturas altas. Entonces, en los procesos de conservación de alimentos, si usamos deshidratación, usamos temperaturas bajas, menores a los 60 grados, para evitar estas pérdidas. Luego, también tenemos ¿qué? Los procesos térmicos que usamos
lo hacemos por periodos cortos de tiempo con el fin de evitar esto. Yo creería que los que menos generan daños así o cambios a las originales son quizás los métodos de conservación en frío, refrigerado y congelado. Bueno, ¿por qué otro producto se puede reemplazar el Clorox? Sí, existen diferentes tipos de desinfectantes de alimentos, algunas personas los cambian por vinagre, hay unos comerciales que en este momento olvido el nombre, Pimsen, que se usan para limpiar también las superficies. Pimsen son productos comerciales y que también se alternan con el uso del Clorox. Carmen Niño pregunta, ¿la mermelada solo con azúcar? ¿Existe otra opción más saludable o apta para diabéticos? Sí, la que era lo que ya estábamos contando. Digamos que yo puedo hacer un postre o un tipo de mermelada con stevia, pero ese producto lo tengo que consumir de inmediato y lo puedo hacer. Pero ya para alargar o como conservación y alargar su vida útil, no lo podríamos hacer con stevia, por lo que les menciono del poder edulcorante de ella. Entonces sí lo podemos hacer una mermelada, pero como de consumo inmediato con la stevia. Vanessa pregunta, ¿al colocar la fruta con el azúcar se requiere colocar agua? En la mermelada no, señora. Pero en la mermelada solo vamos a emplear la fruta, el azúcar y, si es el caso, el ácido cítrico del limón. No requiere azúcar. Paola Rodríguez nos pregunta, o sea que cocino las frutas sin agua, pero igual hasta el punto de ebullición, ¿o cómo evito que se peguen? Ella empieza, cuando ponemos la fruta en la olla, se empieza a calentar y empiezan a salir las burbujitas, las burbujitas, como a romper hervor. En ese momento, y ahí recordemos que estábamos revolviendo constantemente, en ese momento es que empiezo a adicionar el azúcar y ahí ya empieza el proceso de elaboración de mermelada. No se nos va a pegar porque estamos agitando constantemente. Okay. Dice Frutada Tropical, ¿qué cantidad de pectina se usa y en qué casos? Bueno, nosotros como elaboramos los productos tratando de ser 100% naturales y demás, aunque la pectina pues se extrae de forma natural también, hay diferentes tipos de pectinas de lentas, rápidas y demás, y ya para eso hay unos documentos que si quieres te puedo enviar información al respecto, pero nosotros como las elaboramos no las empleamos. Algunos tipos de frutas las requieren más, como son, ¿cuáles? Que son más líquidas, por ejemplo, la piña, porque ahí empleamos es la pulpa líquida. Todas ellas sí requieren más pectina. Okay. Vanessa pregunta, ¿el lavado se hace con vinagre para la desinfección? Sí, también se puede hacer así. Alguien anónimo pregunta, ¿con altas temperaturas no se pierden los nutrientes de las frutas? Como son periodos cortos de tiempo, entonces, pero perdón, como son altos. Bueno, periodos. vamos, escuchemos a Diana. Como los periodos son cortos, de altas temperaturas, pues sí se merma, pero generalmente todos estos procesos sí hacen cambios en las características nutricionales de las especies. Pregunta Daniel, ¿cómo se miden los grados Brix? En el laboratorio lo hacemos con un refractómetro. Es un equipo pequeñito en el cual tomamos una gotica de la mora o de la uchuva y la ponemos en el prisma y él nos va a dar la lectura. En casa no lo podemos hacer solos. Daniel también pregunta, ¿estos productos para su comercialización requieren algún registro INVIMA o algún otro? Bueno, sí, esta pregunta es muy buena también porque generalmente cuando yo quiero vender en grandes superficies y demás,
pues si es necesario un registro sanitario, un registro de marca que se hace a través de la superintendencia y a través del INVIMA. Pero muchas de estas iniciativas que estamos hoy viendo y en los ejemplos que les poníamos se comercializan de manera informal en algunos tipos de mercados, como son los mercados campesinos, los mercados saludables, en los cuales los consumidores saben cómo se elaboran estos de forma artesanal y es un mercado que se mueve también mucho últimamente. Bueno, dice, ¿es posible eliminar agrotóxicos con algún ingrediente casero? No, esa pregunta, si no me sé esa respuesta, pero se la enviamos por correo, vamos a consultar, pero no sé esa respuesta. Bueno, Rafael Serrano pregunta, gracias por esta exposición tan clara y útil. ¿Los néctares se conservan por más tiempo, pero conservan su valor nutricional? Sí, los néctares nos dan, y no solo el nutricional, sino el organoléptico se conserva intacto por todo este tiempo. Okay. Claudia Bolívar, ¿el néctar se consume así directo o se diluye en agua al momento de consumir? Lo podemos consumir directo y de hecho también hicimos algunos ensayos con escuelas de gastronomía en las que trabajamos, que ellos lo empleaban para elaborar cócteles o salsas. Entonces era como la base para hacer alguna otra preparación, pero yo lo puedo consumir directo. Rafael Serrano pregunta, ¿el envasado debe ser en recipientes de vidrio o se puede en recipientes de plástico? No, tenemos que hacerlo en vidrio. Todos estos por los procesos de temperatura que manejamos. Entonces el vidrio sí lo resiste, el plástico resistiría. ¿El hipoclorito de sodio lo podemos reemplazar por el vinagre? Si agregamos limón, ¿en qué momento lo debemos agregar? ¿El limón para la desinfección o en el del proceso de elaboración? Cuando estamos sumergiendo los frutos en agua, le podemos aplicar las gotas y luego siempre es importante volverlas a lavar para eliminar los excesos y sobre todo en el caso del vinagre que es tan penetrante, evitar que esto nos quede en el producto que estamos elaborando. Claudia Bolívar dice, ¿tiene bibliografía para extraer aceites esenciales? Sí, este es otro curso que dictamos, de hecho el mes pasado dictamos uno, en el mes de julio es otro. En el canal de YouTube están estas grabaciones donde ustedes pueden ver las presentaciones muy completas de hora y media, 2 horas, donde están los conceptos básicos. Igual pues también pueden solicitar con ustedes las memorias de ese curso que se realizó anteriormente. Claro que sí. Natalie pregunta, ¿dónde conseguimos las normas que regulan la preparación de alimentos? Todas esas normas las encontramos por internet, están disponibles. Las personas que realicen el registro y demás, también les vamos a llegar por correo electrónico las memorias de este curso. En estas memorias están como citadas y ustedes pues allí ya las pueden consultar más fácilmente. Claudia Bolívar pregunta, quiero saber si se puede hacer el mismo procedimiento de mermeladas para lo que se conoce como jaleas o almíbar de hojas tipo hierbabuena. Algunas mermeladas se emplean agregando hojas de hierbabuena, pero mezclada con fruta, ¿sí? Como para darle aroma al producto. Entonces, también puedo poner las hojas, y lo hemos hecho en el proceso de cocción, ponemos hojas de hierbabuena, menta o palitos de canela que le sueltan ahí su aroma y posteriormente se retira. Vanessa dice, la mezcla de fruta con chocolates con porcentaje de cacao se llenan con mermelada artesanal por el azúcar. ¿Qué fecha de caducidad puede tener? Entre 6 meses a 1 año. Manuel Nobili, ¿no se podría reemplazar el azúcar con miel? No lo he intentado, no sé si de pronto de los grados Brix, pero generalmente cuando usamos miel en las preparaciones, esta también enmascara muchos sabores de las frutas, pues cambiarían algunas características.
Alfonso pregunta, bueno, ¿y si se usa la stevia y se apoya con otro conservante como el benzoato de sodio? También podríamos hacerlo, solo que nuestra política es evitar 100% ese tipo de conservantes. Pero en este caso, en los ejemplos de stevia, lo que sí se sugeriría es que el tiempo de vida útil es menos. Alfonso N. ¿Ha probado el uso de yacón como edulcorante? Sí, señor. En un proyecto que desarrollamos se empleó. Este proyecto se hizo en conjunto con el Instituto de Ciencia y Tecnología de Alimentos y se empleó el yacón para sustituir un poco o atribuirle estas funciones edulcorante y también como espesantes en la elaboración de néctares. Entonces se empleaba esa fruta. Y tenemos la última pregunta de Isabel. Dice, en el caso de usar otro endulzante como la panela, ¿se aplica la misma fórmula? Esa formulación no la tengo porque no es la que hacemos normalmente, pero podemos consultar y por correo le respondemos la respuesta. Le damos la respuesta. Bueno, muchísimas gracias, Diana. Entonces, pues cerramos el ciclo de preguntas. Muchas gracias a todos los asistentes. Estuvieron muy motivados a hacer las preguntas y esto aclara muchísimo el tema. Diana, ¿podemos continuar? Sí, señora, qué pena es que se me regó el agua. Bueno, por favor, ¿me confirmas si está mi pantalla? No, todavía no. ¿Ya? Ya. ¿Está en pantalla completa, perdón? Falta abrir la pantalla completa. Listo. Ahí está. Entonces, bueno, en esta segunda sesión vamos a hablar un poquitico acerca del aprovechamiento fitocosmético o medicinal de las especies vegetales. Es importante saber que las especies que tenemos presentes en nuestro ecosistema, sometidas a algún proceso de transformación, ya sea de sus hojas, tallos, flores, las semillas, pueden tener diversos usos a nivel industrial, cosmético o medicinal. A través de la historia, el uso medicinal de las plantas se ha encontrado como la solución o cura a muchas de las enfermedades que tenemos. Y de hecho, la medicina natural se ha empleado en diferentes contextos interculturales, no solo en poblaciones campesinas, indígenas y demás, sino en diferentes países y lugares del mundo. Esta medicina natural ha sido empleada para la cura de diversas enfermedades, recuperando también de esta forma las creencias populares y tradicionales que se les ha dado a través de la historia. Lo que ha cambiado es que un poco, y ya que estamos en el mes pasado, en el mes de la etnobotánica, es muy importante recuperar estas creencias populares o del uso de las especies, porque esto es una base científica que permite el desarrollo de investigaciones. Por ejemplo, en algunas comunidades reportan el uso de X o Y especie para el tratamiento de heridas. Entonces, eso da pie a crear una investigación que yo me lleve la planta y empiece a ver pues, si tiene propiedades antibacterianas, antifúngicas, y generalmente esto sucede. Entonces, pues la medicina natural se sigue y está en auge. De hecho, hay muchas empresas que desarrollan productos con ingredientes naturales. Ahorita vamos a ver un poco más sobre las estadísticas. Acá. El 25% de los fármacos prescritos en el mundo provienen de las plantas. El 11% de las 252 sustancias que son consideradas básicas por la Organización Mundial de la Salud provienen de las plantas y se están en fases clínicas o preclínicas para el desarrollo de agentes anticancerígenos, donde los productos naturales de las plantas son los más representativos. Son generadores de compuestos muy importantes de origen natural para la cura o el tratamiento de enfermedades como el cáncer, Alzheimer, Parkinson, entre otros. Acá vemos un poco acerca de las formas más usadas
para estas preparaciones, unas más comunes que otras. Están los cataplasmas, las decocción, las infusiones, que no solo son usadas como medicina, sino ya es un producto casi que de uso diario, cuando empleamos, tomamos aromáticas y demás. Están los extractos macerados, que ya vamos a detallarnos un poquito en ellos, y los ungüentos. Para obtener estos extractos oleosos o etanólicos, vamos a usar, si es un extracto etanólico, pues empleamos alcohol como vehículo. Y si es un extracto oleoso, usamos aceite. Pero también podemos emplear otros vehículos como son la glicerina, la vaselina, dependiendo del uso que yo le vaya a dar a esta maceración. Acá vamos a hablar un poco acerca del procedimiento para obtener estos extractos. En realidad son formas muy sencillas y así como hablábamos en la conservación de alimentos, que se daba desde tiempos inmemorables y que las personas empezaron a crear el ahumado, el salado, todo esto. Acá nuestros abuelos también lo han hecho. Yo creo que muchos tienen ese recuerdo cuando ponían las plantas secas y las ponían con alcohol y las enterraban o las dejaban en un lugar oscuro y luego esta sustancia era la que se frotaban. Generalmente era como para el dolor de articulaciones y demás. Es así como obtenemos este tipo de extractos y también es así como en la investigación en fitoquímica se desarrollan o se obtienen los extractos etanólicos, solo que luego se concentran y se les retira el etanol. Pero todas esas formas tradicionales que se han empleado desde antes son usadas hoy en día para obtener los extractos crudos. Entonces, primero que vamos a usar son hojas secas. ¿Por qué secas? Porque pues ya retiramos el agua, porque lo que nos interesan son los principios activos de la planta. Lo debemos secar a temperatura ambiente, dependiendo pues del clima en el que nos encontremos, o empleando temperaturas menores de los 60 grados, máximo 60 grados centígrados, y dependiendo de la cantidad del agua, va a ser el tiempo. Algunas plantas que con 4 horas de secado ya están deshidratadas, otras las frutas pues requieren mucho más, pero en plantas más o menos entre 4 a 8 horas. Vamos a usar ya sea alcohol como vehículo o aceite. Entonces, escojo el tipo de vehículo que voy a usar. Luego, vamos a mezclarlo, el material vegetal, en un frasco de vidrio. Generalmente usamos frascos de vidrio. Y luego lo vamos a empapar, a embeber con el agua, con el alcohol o con el aceite. ¿Cuál es la proporción? La proporción es 1:10. 1 de material vegetal por 10 de el vehículo que emplee, el alcohol o el aceite. Luego lo vamos a poner a maceración. La maceración es cuando ya tengo ese material vegetal con el líquido, lo tapamos y lo dejamos en un lugar oscuro. Puede ser en una repisa que no le entre luz directa y lo dejamos por 8 días mínimo, pero lo ideal es que ese tiempo se prolongue a 15 días, un mes o 2, no importa cuánto más, pero mínimo 8 días. Posteriormente de ese tiempo, lo que vamos a hacer es filtrar. Para la filtración usamos algún tipo de embudo, como el que vemos en esta imagen, o simplemente un colador o tamiz que nos permita separar los residuos sólidos, que en este caso es la planta, y en la parte inferior vamos a tener el extracto etanólico, que así como pues el alcohol era transparente y así como absorbió el color, también absorbe los principios activos de la planta. Entonces va a tener generalmente un color verde o amarillo, dependiendo pues de la planta que empleamos. Luego de esta filtración, podemos emplear este extracto para diferentes usos. El más usado es el tópico y lo usan para masajes, sobre todo para el dolor de articulaciones, pero también con estos extractos yo puedo elaborar algún otro tipo de productos. Por ejemplo, puedo usar un extracto oleoso para elaborar cremas, champús,
también para hacer algún tipo de ungüentos. Entonces pues ya tengo mi extracto oleoso y hago la mezcla. Ahorita vamos a hablar un poquito cómo se obtienen los ungüentos. En este caso es muy importante en lo que estamos viendo de la pandemia, los geles antibacteriales. También yo los puedo hacer con extractos alcohólicos de las plantas o en general para elaborar pomadas. Por ejemplo, los splash también los puedo elaborar con extractos hidroalcohólicos, que es una mezcla de agua y alcohol. Acá vamos a contarles sobre cómo se pueden obtener en casa algunos ungüentos medicinales. Entonces, para ello vamos a emplear vaselina y cera de abejas, que son el vehículo que nos va a permitir tener esa textura que nos permita untarlas. Y pues le vamos a usar plantas con propiedades medicinales. Entonces lo primero que hacemos es colectar, este ejemplo está con caléndula, entonces vamos a recolectar flores de caléndula o la parte de interés. Las vamos a secar entre 4 a 24 horas a 50 grados centígrados o a temperatura ambiente por 4 a 5 días. Esto pues depende del ambiente en el que nos encontremos. El tiempo va a ser mayor o menor. Luego vamos a hacer una reducción de tamaño. Esta reducción de tamaño la podemos hacer con tijeras, la podemos hacer con licuadora, con algún tipo de mortero. ¿Por qué vamos a reducir el tamaño? Porque a menor tamaño de partícula, ¿sí? Cuando yo tengo un polvito fino, mejor se extraen los compuestos. Entonces por eso siempre se usa un tamaño pequeño de partícula para permitir una mejor extracción. Luego vamos a hacer una maceración. No es como la que hicimos ahorita con alcohol o la que hablábamos con alcohol o con aceite. En este caso es con vaselina para el ungüento. Entonces, yo pongo la vaselina a baño de María. La vaselina está en estado sólido. Cuando se calienta, se pone en estado líquido. Y luego, cuando baja la temperatura a 60 grados, adiciono las plantas y las dejamos a esa temperatura baja por 30 minutos aproximadamente y luego las retiramos y las dejamos reservar entre 8 a 15 días para posteriormente usarlas en la elaboración del ungüento. Cuando yo ya la vaya a usar, ha transcurrido ese tiempo que dejamos de maceración, lo que voy a hacer es volver a fundir mi vaselina, ponerla en baño de María. Ella se va poniendo líquida y en este momento vamos a hacer una filtración. Esta filtración sí podemos usar lienzos, porque esto es muy graso, entonces si lo hacemos en tamices o coladores, pues va a quedar como en los huequitos. Entonces acá usamos lienzos o, no sé, filtros de tela como los del café, de pronto, para filtrarlos, que estén pues exclusivos para esos. Y en esta forma vamos a separar el material vegetal y en la parte de abajo vamos a tener la vaselina ya con el extracto de la planta. Vamos a emplear también cera de abejas para que la textura sea un poco más dura. Esta proporción va entre 10 al 15% y lo que se hace es rallar la cera de abejas para fundirla y cuando esté en estado líquido la mezclamos con la vaselina que ya tiene el extracto. Si usáramos solo vaselina, pues lo podemos hacer también, pero es que es muy blandito. Entonces, por eso es importante agregar cera de abejas para mejorar la textura. Y posteriormente lo empacamos rápidamente en envases plásticos. Estos envases plásticos, ¿cómo los esterilizo? Les podemos hacer una aspersión con etanol y ya él se seca, se evapora ese etanol y ya están desinfectados y puedo poner allí mi ungüento. Acá es como un paso a paso de lo que les estaba contando. Entonces tenemos las florecitas de caléndula, este es el horno de laboratorio, pero si yo no tengo horno, entonces pues también puedo usar el sol. Luego vamos a reducir el tamaño, acá lo hicimos con licuadora. Esta es una imagen del baño de María donde pusimos a fundir la vaselina, posteriormente agregamos las plantas, luego las dejamos maceradas, luego agregamos la cera de abejas ralladas, la cual fundimos, para posteriormente mezclar y filtrar. Luego empacamos, tiene que empacarse en caliente porque si no se tiende a solidificar.
Cuando ya empacamos, dejamos que solidifique para posteriormente tapar el producto. Podemos hacer diferentes tipos de ungüentos de acuerdo a las propiedades de las plantas que tengamos identificadas. Por ejemplo, el ungüento de caléndula tiene propiedades cicatrizantes, antioxidante, está reportado como antimicótico, también es muy usado para problemas de dermatitis, entonces podemos hacer con esta planta para ello. También hay un ungüento que se usa mucho para los dolores reumáticos, que es la mezcla de varias plantas, como el fruto de ají deshidratado, con marihuana, romero. También tenemos ungüentos expectorantes, y este es quizás el ejemplo más común y más comercial, que es con eucalipto, mentol y alcanfor. Entonces, dependiendo de las plantas, de las propiedades que yo tenga identificadas en una planta y de mi necesidad, pues yo puedo elaborar este tipo de producto. Acá hay algo importante que debemos tener en cuenta sobre el uso de las plantas. En Colombia está el Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos, que es el INVIMA, y él tiene una sala que se especializa en productos fitoterapéuticos y suplementos dietarios, y ellos regulan, tienen un listado de plantas que son aprobadas o aceptadas con estos fines terapéuticos. En ese listado nosotros pues encontramos el nombre común, el nombre científico, el tipo de droga, el uso por el cual fue aprobado, las contraindicaciones y advertencias que se sugieren para esa especie y las preparaciones farmacéuticas con que las encontramos. También están algunas listas cuáles son los que tienen venta libre y demás. Y todo esto está soportado con estudios científicos, clínicos y demás, y por eso se encuentran allí. Así como nosotros encontramos, ahí se me trabó la presentación. Perdón, es que no me avanza la presentación. Aló, aló, hola, perdón que se nos fue la conexión. ¿Quieres compartirlo nuevamente? Así como encontramos, qué pena por el inconveniente, pero bueno, continuamos. Ya para terminar, les estaba contando sobre estas funciones del INVIMA, y así como encontramos plantas que son aceptadas con fines medicinales, también encontramos un listado de las plantas que no podemos usar, es decir, que no están respaldadas con ningún tipo de estudio o que tienen una toxicidad comprobada, que son potencialmente tóxicas o que definitivamente son muy tóxicas. Entonces, en ese listado que saca la sala especializada en productos naturales, aparece el nombre científico, el nombre común, la familia a la cual pertenece, cuál parte de esa planta es la que está, presenta la toxicidad y cuáles son esos compuestos. Nos da unas observaciones y la bibliografía que respalda esta información. Estos listados son de libre acceso, los podemos consultar en la página del instituto, y pues son muy útiles cuando ya vamos a elaborar o ampliar una planta. No porque sean plantas o porque es natural, pues los podemos usar indistintamente. También todo tiene como un máximo de ingesta y demás, o hay otras que definitivamente no podríamos consumir. Entonces, pues es importante que no usemos indiscriminadamente cierto tipo de planta. Acá quiero contarles que quiero invitarlos a consultar un especial que tiene el jardín en la página del jardín, que es www.jbb.gov.com, y en la parte inferior se encuentran los especiales de plantas medicinales. En este especial pues es muy completo porque nos da como una definición, las propiedades que tienen, nos dan un listado del top 10 de las que más se usan,
hay una información científica, tiene distintos aspectos, así que los invito también a que lo consulten para más detalle de lo que estamos hablando. Acá, como con las mermeladas, quiero dejarles algunas ideas de productos que podemos elaborar y que si les damos un valor agregado con detalles simples, pues se tienden a vender o verse mejor, ya sea para venta o regalos y demás. Son algunos jabones que se elaboran, sales, aceites y demás. Esta imagen es de los cursos que nosotros realizamos. Este es nuestro laboratorio. Es un espacio pequeño, como les comentaba, los cursos que normalmente dictamos son un curso que sí tienen un valor. Es un curso teórico-práctico, duración de un día. Hacemos una charla tal cual como la que les estoy diciendo, solo que hacemos una práctica y en la práctica se obtienen los productos. Estas son las imágenes del último curso que realizamos el año anterior en las instalaciones y quería pues como mostrarles los productos que allí hacemos. Muchas gracias por su atención, por su interés. Aquí está mi correo electrónico, por si tienen consultas, pues me escriben. Muchísimas gracias, Diana. Procedemos a las preguntas. Tenemos a Alfonso. Dice, el resultado con el uso del Yacon, ¿dónde puedo conseguir esta información? Yo te puedo compartir alguna información en unos textos, entonces ahí luego tú me dices el correo y se la podemos compartir. Vanessa, ¿cuándo se utiliza el gel de la sábila? ¿Es verdad que primero se deja el cristal en agua? Y bueno, la sábila digamos que no es de nuestras especies priorizadas, pero yo lo he usado normalmente sin dejarlo en agua. Lo que pasa es que por apariencia él tiene una textura como babosa, entonces para evitar eso lo dejan en agua de un día para otro. Y eso ayuda a eso. Alguien anónimo dice, ¿podrían hablar un poco de los fermentos como el chucrut? No. ¿No tienes conocimiento del chucrut? Conocimiento acerca de él, no señora. Eva Ledesma dice, si quieres traer un aceite esencial, ¿qué vehículo me recomendaste? El aceite de almendras o el aceite de oliva lo podemos emplear, porque como son oleosos, entonces generalmente buscamos otro oleoso para que no quede separadas las fases. Andrea pregunta, ¿se sigue alguna proporción de plantas con respecto a la de la vaselina o cera de abejas? Generalmente empleamos proporción 1:10. Ok. Natalie, ¿el listado de plantas dónde se puede conseguir? El de las plantas aprobadas por el INVIMA con fines medicinales en la página web del instituto. Vanessa pregunta, ¿dónde se puede conseguir insumos como la cera? Pues yo no sé si yo puedo decir todos estos, pero sí. Yo generalmente compro los productos, los envases plásticos de vidrio, perdón, por la 30 con 19 en San Victorino, y allí también están los suministros de cera de abejas, aceites de almendras y demás. Bueno, dice Vanessa, ¿dictan cursos de cosmética natural? No, no señora. Lo más parecido es este, en el cual en la parte práctica a veces hacemos cremas con diferentes propiedades, relajantes, champús, hidratantes y así, pero es en este mismo, solo que generalmente vamos cambiando los tipos de productos para no ser repetitivos. Bueno, y tenemos a Paola Susa, dice, ¿para los aceites se puede utilizar aceite mineral? Sí, es el que más se emplea por costos porque es mucho más económico, pero
como para darle un valor agregado. Es muy usado también el aceite de oliva, de aguacate, otros tipos de aceites vegetales. Pero podemos emplear el mineral y de hecho pues lo usamos nosotros en el laboratorio también. Por costos es más favorable. Pregunta Pilar Tobón, ¿para los aceites solo se maceran los ingredientes y nada más, sin anexarle otro ingrediente? No, señora, solo empleamos la planta y el aceite en la proporción 1:10. Los dejamos entre mínimo una semana, si se puede mucho más tiempo, y luego lo filtramos para usarlo tópicamente. Lida dice, ¿se utiliza alcohol normal o desodorizado en algún porcentaje en especial? Alcohol normal de farmacia, ese está en un 72%. Podemos emplear ese. En el laboratorio para obtener los extractos usamos etanol del 96%, pues que es más concentrado. Y el desodorizado también lo podemos emplear para, dependiendo si quiero hacer algún tipo de producto cosmético, para no tener como ese olor tan fuerte. Pero el de droguería lo podemos emplear tranquilamente. Pregunta Isabel, ¿conoce alguna literatura que indique el vehículo de las plantas? Sí, en las memorias que tenemos de los cursos, ahí nos indica, pero generalmente, como les contaba, es pues etanol o aceite o glicerina, dependiendo del producto que yo quiera elaborar. Paola Susa pregunta, ¿y dónde se consigue la información para los cursos? Bueno, los invito de nuevo a consultar la página del Jardín Botánico. Allí hay información muy interesante sobre las distintas áreas del jardín, las actividades que hacemos. Y hay una parte que dice actividades académicas y culturales. Entonces sale como un calendario mes a mes de las actividades que realizamos. Entonces está del día 1 al 30, 31, dependiendo la actividad que hay para cada día. Generalmente pues ahora todo lo estamos, el 90 y tanto % lo estamos haciendo de esta forma virtual. Entonces pues es mucho más fácil que podamos asistir. Daniel Páez pregunta, ¿se puede obtener aceites esenciales diferentes en piel, pulpa, semilla y hojas en frutas? No, digamos que aquí hay como dos conceptos. Los aceites esenciales los obtenemos de las plantas, que generalmente tienen olor, y con ellas podemos sacar los aceites esenciales empleando algunos procesos que son la hidrodestilación, arrastre por vapor. Es otro tipo de procedimiento que nos permite tener un aceite esencial. Los aceites que yo hoy les contaba, y los rendimientos son muy cortos, entre el 0.0 algo % máximo al 7, 8, entonces tenemos unos rendimientos muy bajitos. Estos aceites que yo hoy les estaba hablando son extractos oleosos, son macerados de las plantas. Los aceites esenciales sí son diferentes y no se obtienen de frutas. ¿Qué? Dice alguien anónimo, si quiero extraer un aceite esencial, ¿qué vehículo me recomendarías? Bueno, acá también quiero como invitarlos, si quieres, para aclarar un poco más, a que visiten nuestro canal de YouTube, en el cual están los 2 cursos que dictamos este año de aceites esenciales, en los cuales nos cuentan las formas de extracción, más no el vehículo. Entonces aquí nos dice que podemos obtenerlo por hidrodestilación, entonces usamos unos equipos o arrastre por vapor. También cuentan un poco sobre en casa yo cómo podría hacerlo. Entonces es como diferente, pero eso solo usa la planta en sí y agua o vapor de agua para obtenerlos. Tenemos a Jennifer, dice, ¿dónde se compra el etanol al 96%? Ese lo conseguimos en distribuidores de químicos, también en la empresa de licores, también lo venden allá. Y donde venden los químicos para elaborar este tipo de productos, en el sector que les comentaba, de la 30 con al pie de palo quemado, por allí podemos conseguir todos estos suministros. 30 con 19. Ok. Daniel Páez pregunta, ¿el jardín botánico puede ayudar a patentar un olor?
ayudar como en que no creo. Porque ya es algo individual, pero si quieres podrías escribir al correo como para entender un poco más. Pero no creo porque es algo, digamos, nosotros no hacemos patentes, eso ya es como ante la superintendencia, es diferente el proceso. Si es parte de la investigación, tendríamos como que entrar a ver de qué se trata, si quieres nos escribes. Bueno, y tenemos nuestra última pregunta. ¿En qué proporción se debe tener en cuenta para la realización de extracciones alcohólicas? La proporción es 1:10. Por cada 1 gramo de material le empleo 10 de alcohol. Bueno, con esto damos el cierre, le damos muchísimas gracias a Diana Carolina por transmitirnos todo su conocimiento. Gracias a ustedes, los asistentes, con todo el interés que han demostrado y los invitamos para que mañana nos acompañen en la tertulia de la conservación. Pueden inscribirse a través de las redes sociales y a todos ustedes creo que a través de los correos también les enviamos las invitaciones. Muchísimas gracias y espero que mañana nos acompañen. Feliz tarde. Gracias.